Bendiciones a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias por su sintonía. Bueno, en tiempos difíciles, siempre, la humanidad ha colocado sus ojos en Dios, de cualquier credo. Cuando llegue el momento en que las cosas no funcionan, en que no hay ayuda, todo el mundo comienza a mirar hacia arriba. Entonces, venimos hoy vamos para tiempos muy complicados. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, antes de que ese momento llegue, cómo comportarnos de una manera tal que nosotros estemos preparados. Y es el tiempo que está profetizado desde hace miles de años, ¿cierto? De que hay un tiempo en que el mundo va a entrar en una oscuridad tal y va a haber un desenfreno del pecado tremendo, pero al mismo tiempo en su agonía va a haber un deseo de muerte, angustia en los corazones, porque las cosas se van a poner demasiado complicadas en un momento de esta vida hasta que llegue el año 2030. Según lo que Dios me enseñó en esa palabra profética que dejé allí unas semanas atrás, no solo la naturaleza va a comenzar a pasarle factura al hombre, sino que el gobierno y el poder, en la manera en que se han manejado las cosas, van a llevar al mundo a una oscuridad. Pero también es un tiempo muy glorioso porque es el tiempo en que está prometido un gran avivamiento. Y va a ser una cosa mundial. En la misma forma que la pandemia llevó a la gente a las calles a arrodillarse y a orar, y en los malls y en todos los lugares a pedirle a Dios, así mismo va a ser, pero con mayor fuerza, porque va a ser no solamente enfermedad, sino hambre. Y va a haber mucha persecución, desesperación. Entonces, a Joel le fue dicho, y de ahí con eso empezamos esta pequeña serie, de que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y cuando especifica sobre toda carne, no solamente está hablando del pueblo de Israel, sino a todos los pueblos del mundo que tengan cualquier tipo de creencia, porque la necesidad, tú cambias hasta la creencia, que lo iba a hacer para aquellas personas que colocaran sus ojos en él, y daba unos puntos que son los que a la iglesia se le olvida mencionar. ¿Cuál es la condición de esa profecía para derramar? Ahora, estamos hablando de la palabra derramar, que es algo que se echa por encima, que se sale. Usted no puede derramar algo si lo que tiene adentro no está lleno, porque entonces lo que usted echa va a llenar el recipiente. Pero si usted derrama, es que está lleno, y lo que usted le echa hace que se brote y se vea por encima. Es un derramamiento muy poderoso, porque ya estamos hablando de la participación del Espíritu Santo, lo que siempre te he dicho. Si el Espíritu Santo actúa en un momento, en un ambiente, en una atmósfera, con una persona, todos los hechos del Espíritu y Cristo son visibles. No hay cuento de mover emociones y poner a la gente a saltar, a gritar, no. Es manifestación visible del Espíritu Santo, es el derramamiento sobre. Y eso es lo que está por venir. Pero ahí en Joel, el Señor habla de 4 o 5 cosas bien importantes. Primero habla del arrepentimiento, lo que estuvimos hablando la semana pasada. Luego dice, volved a mí. Y luego dice, ¿cómo volver a Él? Con ayuno, con llanto y lamento. Es lo que Dios pide para derramar sobre toda carne que desee que sea derramado sobre él el Espíritu Santo. Ni siquiera lleno, derramado. Quiere decir que primero el Espíritu Santo va a actuar llenándolo y después se va a derramar sobre él. Entonces,
hablamos de el arrepentimiento la semana pasada y la antepasada también. ¿Por qué razón? Porque usted no puede ser derramado si no está lleno. Y uno está lleno del Espíritu, como lo vamos a ver en esta noche en la Escritura, si nos da tiempo, como el llenarse lo hace el mismo Espíritu y Cristo. Ellos van derramando dentro de ti un conocimiento que se convierte en sabiduría, que es el momento en que tú hallas la diferencia de lo que Dios está pidiendo que hagamos y no hacemos. Entonces se comienza a instalar ese amor por Dios, por el prójimo, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, que es el ser gentil, generoso, ser fiel con Dios, con las personas. Comenzamos a ser humildes, mansos. Comenzamos a tener dominio propio sobre nuestro temperamento y nuestro carácter. Comenzamos una transformación. La llenura empieza, el derramamiento empieza cuando somos llenos primero. No, pero la iglesia anda buscando primero los dones del Espíritu, o sea, la operación del Espíritu al creyente sin estar primero llenos. Entonces, la enseñanza se trata de qué cosas tenemos que hacer para empezar a ser llenos. O sea, hay que ir sacando de un corazón, y ya hablamos de que Dios no hizo corazón, Dios hizo alma, y esa alma tenía una parte que era su culto racional, que fue la que cayó, y ya explicamos en el capítulo anterior eso. Entonces, Dios se pasa, dame tu oído, hijo, para yo ganarme tu corazón. ¿Por qué? Porque comienzas a ser lleno de mí, de Cristo, del verbo, de la palabra que te da vida. Y entonces te comienzas a llenar. Y una vez que estás lleno del fruto del Espíritu Santo, se derrama el don del Espíritu por fuera. Y eso es lo que viene para la iglesia. Entonces vamos a hablar hoy de volver a mí. Ya es una palabra que ahí en el hebreo, en Joel, es shua, que lo que significa es reflexiona sobre tu vida, recapacita tus resultados, lo que dices, lo que haces, tus hábitos de vida. Trabaja para recuperar lo divino. ¿Cómo así que recuperar lo divino si me está diciendo que me tengo que llenar de él? Sí, pero tú no fuiste creado así. Tú fuiste creado un espíritu a imagen y semejanza de Dios. En ti está lo divino, está el poder. ¿Por qué? Porque cuando creíste en Jesucristo dijiste, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Gobernador. En ese momento Dios vino a vivir contigo. Ahora no viene a vivir a tu alma ni a tu corazón, porque Él es santo. Él va a vivir en tu espíritu y desde ahí va a comenzar a conquistar tu corazón, para una vez que estés lleno de Dios, comenzar a fluir. Entonces, sí es recuperar lo divino, ¿ya? Y eso se hace restableciendo la intimidad con Dios. Hay mucha escritura sobre esto, pero vamos a escoger algunas paulinas. Dice Pablo en Efesios 5, del 10 al 18, examinando siempre lo que le agrada al Señor. O sea, tenemos que estar actuando, pero preguntándonos, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Dios estará conforme, contento, alegre si yo hago esto? ¿O esto lo estoy haciendo para mí? Para que yo gane puntos, para que yo alcance más nombre, más gloria, más poder. Y entonces dice, y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Esto es un reto grande. Esta es una de las cosas por las cuales la mayoría de los hombres y mujeres de Dios que hablan pegados a la palabra no pueden comprometer el evangelio que van a impartir en una tarima, en un púlpito. Porque o usted obedece a Dios o usted obedece a las pretensiones de quien le invita o de quien le cede el púlpito. No. Nosotros estamos aquí para desenmascarar lo que no es del Evangelio de la Gracia. Todo lo que tenga intenciones
de solamente engrandecer al hombre, engrandecer la obra. Y no es engrandecer y glorificar a Jesucristo y su Santo Espíritu. Pablo dice que son obras estériles que pertenecen a las tinieblas. Dice que más bien las desenmascaremos, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Cuando estamos hablando de las cosas que ellos hacen en secreto, claro, voy a nombrar una cantidad de cosas que Pablo nombra en Efesios, en Colosenses y en Filipenses, pero que es un conjunto de cosas que muchas veces hacemos y permanecemos en ellas, ¿ya? Son cosas que pensamos que solamente las manipulamos nosotros y las creamos y las maquinamos para llevarlas a cabo para sacar un beneficio. Pero no solamente se está hablando Pablo de eso, sino de la inmoralidad, la impureza, la sensualidad. Y no me voy a detener a hablar en estos adjetivos porque sé que te puedo ir tras de señalar el pecado y a eso no es que he venido a señalar el pecado. Yo he venido para que tú entiendas que mientras tengamos pecado en el interior, no podemos ser llenos. Porque si en cada una de estas cosas me agarro a detallar las cosas que constantemente están saliendo al aire, trayendo vergüenza al Evangelio, pues no vamos a perder la esencia de este mensaje. Pero sí te las tengo que enumerar porque cada uno o cada cual sabe la condición en que está. La enemistad, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades entre uno y el otro, las disensiones, peleando, discutiendo, tratando de ver quién tiene la verdad y apegándose a eso y rivalizando contra eso. Hacemos que las cosas sean divididas. O este partido aquí, este otro partido acá. Las avaricias, tratando de que cada palabra del Evangelio que use me traiga beneficio. Las malicias, el lenguaje soez, tanto cuando estamos en la tarima o cuando estamos en el trato de persona a persona, diciendo, no, ¿tú me entiendes? Esta es la manera en que yo hablo. No, no es la manera en que hablas. Eso no es lo que es correcto. Los sectarismos, estar siguiendo a alguien y tratando de decir que eso es solamente la verdad y discipulado completamente a no cambio. No, nosotros no tenemos que seguir ciegos a una persona, ni a un concilio. Tenemos que seguir ciegos es la voz de Cristo que está en su palabra. El problema es que si no conocemos la palabra, pues estamos ciegos. Ni en envidia ni en borracheras. Pero dice Pablo, todo esto que les estoy diciendo, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. O sea, cuando Pablo habla de desenmascararlas, es que tenemos la necesidad de hablar de las cosas que están malas. Porque cuando las enfrentemos contra las palabras, ellos van a tener la posibilidad de reflexionar sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque el principio era venid a mí, volved a mí. Entonces, cuando la palabra es expuesta y te está enrostrando tu mal camino, pues te hace reflexionar para que cambies tu vida. Dice Pablo, pues todo lo que se hace visible es luz. O sea, una vez que llega la palabra y cambia la manera de ser, comienza el brillo. Por esta razón dice, despierta tú que duermes. Ahora, la palabra aquí para dormir es la misma palabra que se le dijo a Adán y Eva cuando están en su estado de espíritu. Cuando le dijeron que no comieran del árbol del bien y del mal, porque muriendo morirían, dice el hebreo, ¿ya? Esto es lo mismo. Esta es la misma palabra thanatos. O sea, si tú estás participando de todo lo que te dije anteriormente y lo estás practicando y no te quieres corregir, muriendo vas a morir. Entonces dice el apóstol Pablo, oye, levántate de entre los que están muertos y que te alumbre Cristo. O sea, no sigas ese camino que te está alejando de ser lleno.
y que se derrame el Espíritu sobre ti, porque esa es la mayor gloria para la cual el Señor Jesús fue a la cruz, derramó su sangre para que permaneciéramos limpios y que si fallábamos o pecábamos constantemente hiciéramos uso de aquello que representaba el lavacro en el tabernáculo de Moisés. El sacerdote y todos los que oficiaban en el lugar santo, pastor, profeta, amigos, lugar santo. ¿Y dónde está el lugar santo hoy? Ah, qué buena pregunta. Porque tú no oficias para Dios en cuatro paredes, en un púlpito o presente ahí en medio de la congregación. No, tú tienes que oficiar para Dios en el lugar donde Dios vive dentro de ti, dentro del espíritu tuyo, pero lo haces ¿desde dónde? Desde tu corazón. Entonces, tu corazón y tu alma comienzan a despertar, a resucitar. Entonces, tu pensamiento comienza a ver la vida de Cristo porque el Espíritu te ha estado llenando. Y lo vamos a ver por la palabra. Te van a ir llenando para que tú alcances el fruto del Espíritu, que es el que te inyecta, el que te va a explicar, el que te va a enseñar, al que te va a hacer crecer, el que te va a hacer fortaleza, al que te va a dar esperanza, pero lo va a hacer todo por Cristo, el verbo, la palabra de Dios. Entonces, deja de vivir como si estuvieras muerto para Dios. Resucita. Encuentra tu camino, tu propósito del por qué estás aquí, porque hay una misión que cada persona debe de hacer en el Evangelio, pero ninguna de esas misiones está excepta de que tengas por dentro llenura del Espíritu Santo, para que en tu encuentro con los que no creen, para que en el encuentro con los que están buscando de Dios y no saben dónde, con los que están de verdad muertos por delitos y pecados, fluya. El Espíritu Santo está encarcelado dentro de nuestro propio espíritu por el poco crecimiento que tenemos en la vida interior para el espíritu. Nosotros tenemos que ir figuradamente a ese lavacro que estaba en el tabernáculo, porque Jesús les dijo: no necesito sino que ustedes se laven los pies. Uy, pero dice Pedro: no, Señor, si la condición es así, lávame todo. No, no es necesario todo, porque mi palabra ya te lavó. Te voy a lavar los pies, ¿sabes por qué, Pedro? Porque tus pies son los que te llevan por los caminos que tú decides andar. Entonces, el lavacro es esa reflexión diaria. ¿Por dónde he caminado? ¿Qué han hecho mis manos? ¿Qué hechos tengo hoy? Reflexionar diariamente es lo más valioso para un creyente. ¿Por dónde anduve? ¿Con quién me junté? ¿Qué recibí? ¿Qué di? Es importante esa reflexión porque te permite crecer día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, semana tras semana, porque esa reflexión hace que te alumbre Cristo. Entonces dejamos de vivir como muertos, encontramos nuestro camino y propósito del por qué estamos en el Evangelio. Y dice Pablo en el 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Ahí está la reflexión. Queremos ser llenos del Espíritu, pero pensamos que si hacemos una oración o alguien nos impone mano o nos echa una jarra con aceite o nos tumba al piso, ya estamos llenos del Espíritu. No, te lo dije la vez pasada con una explicación sobre una mujer que tiene un niño. Tienes que ir y escuchar el mensaje. No, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. Profeta, eso quiere decir, es uno que está carente de entendimiento. Y como no lo entiende, entonces el hombre viejo lo domina con sus concupiscencias y malos hábitos y lo hace estar en el mismo círculo y no puede nacer de nuevo, porque nacemos
por la palabra y por el Espíritu. Lo que se le dijo a Nicodemo, que nacer del agua y del Espíritu, la palabra agua allí es la palabra udor del griego, que significa palabra viva, palabra rema. Entonces, cuando nosotros no estamos bajo ese control, bajo ese dominio del Evangelio, de Cristo y del Espíritu, regresaremos a nuestras concupiscencias y a nuestros malos hábitos. Tendremos chispazos del Espíritu por la complacencia del Señor para ayudar a alguien. Sí, cualquiera que pueda dar en malos pasos puede ser usado por el Espíritu para una palabra en un momento para alguien que lo necesita. Lo hizo por ese necesitado. Pero no quiere decir que está lleno. El que está lleno tiene que dar el fruto completo del Espíritu, porque eso es lo que hace la llenura del Espíritu. Comienzas a dar amor, mantienes con gozo, con paz, tenés paciencia, eres bondadoso, eres gentil, humilde, eres fiel a Dios y fiel a los que estás sirviendo. Alcanzas el dominio propio de tu culto racional, de tu temperamento, de tu carácter. Pero dice, no anden de esa forma, anden como los sabios. Y ya te lo he dicho muchas veces y te lo tendré que repetir por 50,000 millones de veces más. Ser sabio es cuando nosotros en el conocimiento de Dios, que está oculto en la palabra y se nos revela, nos enseña el punto en nuestro interior que tenemos que cambiar. Entonces, cuando tú puedes discernir en la palabra lo que te está diciendo que tienes que hacer o que tienes que cambiar y lo haces, porque si no lo haces, sigue siendo un estúpido. Alguien que está tupido. Un estúpido. Necio. Porque no puede discernir o se hace el tonto, el majadero, el que no entiende para seguir en su concupiscencia. No, es alguien que el conocimiento le enseña lo que está haciendo mal, pero también le enseña cómo debe de hacerlo para el cambio. Y entonces viene lo que te he estado recalcando en esta enseñanza, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, cosas que el hombre tiene, que Dios le ha dado, que son muy importantes, fuera de lo que es el Dios pleno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es tu mayor tesoro es el tiempo. Como tú uses tu tiempo, bien sea para trabajar, para prosperar, para abundar. Y ya te he dicho que en estos días, cuando Dios me lo permita, te voy a dar 4 o 5 puntos registrados en la Biblia que hacen que el hombre sea próspero. Porque todavía tenemos en la cabeza que si tú diezmas y ofrendas, Dios te va a hacer abundante. No, esa es una puerta para entrar a hacer unas cosas que hay que hacer para poder alcanzar el éxito. Igual con la llenura del Espíritu. Tú no vas a estar, no hay un lugar como una bomba de gasolina que tú llevas tu coche, le abres el tapón y pagas y le echas gasolina. No, aquí no se paga para ser lleno. Ni se va a una estación de gasolina para que el Espíritu te llene. No, es algo que cada uno debe de hacer. Por eso debe de aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos. Quiere decir, tenemos que gastar el tiempo en él. Si tú no eres lleno, va a ser imposible que el Espíritu Santo venga sobre ti y se derrame, como el Señor le dijo a los 11. Vayan, no hagan nada, hasta que el poder venga sobre ustedes, por encima, que los cubra. Y si te van a cubrir a ti, ¿qué es lo que la gente va a mirar? Te cubrieron tu cuerpo, no te pueden ver. Cuando el Espíritu Santo te cubre, la gente no te va a ir a ti, va a ir al Espíritu que va a fluir de ti. Así pues, no seáis necios. O sea, no te hagas el que no entiendes, el que no disiernes el mensaje de Cristo, la palabra de gracia. No, sé responsable. Di, necesito que Dios me use. Si no está en ti la necesidad de ser lleno del Espíritu, de que Él fluya y haga su obra, pues va a ser muy difícil que tú te arrepientas, que tú lo anheles, que tú ardas para Él, que tú reflexiones sobre la vida que lleves y la vida que te puede brindar el Señor. Sino entender cuál es la voluntad del Señor.
¿En dónde tú puedes aprender cuál es la voluntad del Señor y entenderla? Cuando estás con Él en intimidad. Pero nadie va a llegar a la intimidad con Dios si primero no se arrepiente constantemente de por dónde anda, por dónde camina, con quién conecta, qué hizo ese día, qué dejó de hacer, cuál era la voluntad de Dios para ese día. El que se levanta a caminar sin saber lo que Dios quiere hacer, no se puede llenar, porque el que llena es Él. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, estás conversando permanentemente con Él, sin darte cuenta. Tú no tienes que insistir, ponerte tapitas de Coca-Cola en las rodillas para que te sangren arrodillado, para que Dios vea el sacrificio, dejar de comer una semana, 2 semanas. No, eso Él no lo mira. Tu sacrificio no lo mira. El único sacrificio que Él mira es su Hijo. Pero Él sí va a mirar un corazón que esté contrito, humillado, que lo esté buscando, que clame por Él, que lo desee, que le hable, que lo necesita. A ese es el que Él va a mirar. A ese es el que Él le va a entregar su voluntad. Son los que aprenden a vivir por la rema de Dios, por la vida de la palabra. Entonces, me voy a pasar unos minutos para dejar esta introducción para la siguiente semana, pero dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Mira esto. Aquí Pablo va a empezar a hablar cómo uno se llena del Espíritu. Cuando una persona está borracha, y yo estuve muchísimas veces borracho, que enlagunado, que no sabía ni dónde estaba ni cómo aparecía en un lugar. O sea, que yo sé de esto. ¿Ya? O sea, cuando usted pierde el sentido, está ya borracho, usted comienza a hacer cosas que en su sano juicio usted no haría jamás. Comienza a decir cosas que tampoco se atrevería a decir. Se vuelve atrevido, osado, grosero, vulgar, con ira, con fiera, y comienza a retar a la gente. O sea, ¿por qué razón? Porque usted se hace inconsciente de lo que es usted y comienza a darle puerta libre a lo que usted no es, pero que en ese momento quiere ser. Entonces, Pablo dice, no seas como esa persona que pierde el sentido y no se da cuenta de lo que está haciendo. Es cuando entramos en esa pérdida de la conciencia, del momento presente, y entras en el libertinaje del viejo hombre, a darle rienda suelta a ese hombre que está viejo dentro de ti. Y déjame decirte que esto es algo grave en la vida espiritual. El viejo hombre siempre va a estar allí contigo, hasta que te mueras, porque él aprendió a hacer ese pecado. Él aprendió esa concupiscencia. Eso no se borra, está en tu memoria, está en tu presente, ahí metido. Pero ¿qué es lo que pasa? Está encarcelado, aprisionado. ¿Por qué? Por la palabra que mora en ti, porque Cristo mora en ti, porque el Espíritu que está en ti lo sujeta y no lo deja actuar. Pero entonces Pablo está comparando que cuando alguien que se emborracha le da suelta a ese hombre, sucede eso. Pero dice, en cambio, en vez de estar así, sed llenos del Espíritu. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a llenar del Espíritu? Si, mire, para estar llenos significa que Pablo está mirando que muchos de ellos están muy vacíos de la vida de Dios. Entonces les está diciendo que en vez de hacer estas cosas que son malas, comiencen a hacer estas cosas que son buenas. Ahora, te las voy a parafrasear, pero te las voy a explicar la siguiente semana porque se me acabó el tiempo. Dice que más vale ser lleno del Espíritu. Y esto no es estar como un borracho. O sea, esta es la parte opuesta. No es estar como un borracho inconsciente que no se da cuenta de lo que hace o dice. No, esta llenura del Espíritu Santo no es estar corriendo por toda la congregación, tirándose al piso, revolcándose, hablando palabras incoherentes, o riéndote a carcajadas, saltando de silla en silla, y pensar que hacer todas estas cosas es estar lleno del Espíritu. No, eso es comportarse como el borracho. No, estar lleno del Espíritu es fluir en el fruto del Espíritu. Fluir en el fruto del Espíritu. No,
La misma palabra que Pablo describe nos dice cómo es estar lleno del Espíritu. Y esto es lo que va a quedar para explicarte la próxima semana. Dice, ser lleno del Espíritu. Y el versículo que sigue, que es el 19, dice, hablando entre vosotros con salmos. Y les voy a parafrasearte algo. ¿Por qué Pablo, que está desarrollando la gracia en sus cartas, habla de que seamos llenos con los salmos? ¿Por qué? Porque así como él pudo entender el tabernáculo de Moisés que representaba a Jesucristo y el Espíritu Santo, así él puede entender cómo David, que nació de un adulterio, de su verdadero padre, con una mujer que tenía 2 hermanas, y ella le quiso meter ese hijo al marido con la desventaja que sus 2 hijas eran trigueñas, y le nace un muchacho rubio y de ojos azules. Y se lo tuvo que devolver a Isaí porque ese marido la botó. David por eso habla en los Salmos, ¿cierto? De la forma que como Dios lo conoció estando en el vientre y que nació de concupiscencia, de pecado, ¿cierto? Y es botado de su padrastro, lo lleva a su verdadero padre, se avergüenza de él y lo manda desde que lo recibe para los pastores, porque toda la familia le vino encima, pero de eso lo haremos con más tiempo. Pero él lo coloca porque esa vida espiritual fue formada por Dios. Cuando David dice, si mi padre y mi madre me votaran, me dejaran, con todo y eso, el Señor me recibe, el Señor me mantiene, el Señor me da. Entonces, Pablo compara cómo nosotros tenemos que tener una dependencia no de las personas, sino de Dios. Pero eso lo haremos la próxima semana. Y le coloca que fuera de estar llenos, volteando con estos salmos espirituales, con himnos y cantos espirituales. Pero estos himnos y cantos espirituales tienen que ser, Pablo lo habla con un verbo ya conjugado, cantando y alabando. O sea, que lo que nosotros cantemos sea para alabar, para exaltar los atributos y la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No es cantar de cualquier manera, ¿ya? Y con todo nuestro corazón. Mire, lo he dicho en otras series y lo voy a dejar aquí para como despedida. Cuando la iglesia maneje el nivel de adoración, va a cambiar el orden de los servicios. O lo cambian o lo alargan a 3 o 4 horas. Sí, pero es que la gente no resiste, eso es lo que tú crees. Cuando el Espíritu Santo viene sobre unas personas, sobre un grupo, 100, 1000, 2000, 3000, ahí no hay tiempo. Porque la gente comienza a disfrutar la miel de la presencia. Entonces, no, los servicios de hoy en día están hechos para que nos inyecten fuerza, esperanza y fe. Pero resulta que los servicios no fueron creados para eso. Los servicios fueron creados porque es el día para adorar a Dios. Es el día para alabarle. Es el día para darle gracia. Para eso fueron hechos los servicios dominicales. Pero lo hacemos al revés. La figura somos nosotros llevando la palabra, cuando la figura era Dios, para que le diéramos alabanza, adoración. Pero bueno, dejémoslo allí. Eso necesita mucha más explicación. Mis hermanos, que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu los lleve a las Escrituras, que ustedes las puedan discernir, reflexionar, estudiar. Llévenlas una y otra vez a su mente, a su corazón. Mírelas en ellas, naveguen en ellas y no nos dejemos más engañar por las doctrinas impuestas por los hombres para ser llenos del Espíritu. Estar lleno del Espíritu no es tirarse al piso, no es congregarse, no es correr por todo el edificio, no es que me pararon los pelos, siento una cosa rara, una temblosía, no. Cualquiera de estas cosas puede suceder, yo lo sé, pero eso no es estar lleno. Estar lleno es cuando el fruto del Espíritu fluya. Cuando el fruto del Espíritu fluye, tú estás lleno. Entonces ahí es cuando viene el derramamiento de los dones. Padre, Señor mío, te doy gracias. Gracias, mi Señor,
por tu palabra, porque tu Santo Espíritu nunca nos va a falsear una palabra. Él siempre nos las va a explorar, nos las va a explotar en nuestro corazón, la va a hacer enraizar. La Biblia está allí, la Escritura está allí, cada uno debe de ser responsable de ir, examinar, mirar, reflexionar. Y lo que sea de Dios, tómelo, y lo que no sea de Dios, deséchelo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, mi Señor Jesús. Amén.